Hoy quiero hablarte de algo que, si lo entiendes de verdad, puede cambiar tu vida por completo. No es una metáfora, no es una exageración, es una verdad tan poderosa que cuando la integras, deja de haber enemigos afuera y empieza tu verdadera libertad interior. ¿Te imaginas poder vivir sin que nada ni nadie tenga el poder de sacarte de tu centro? ¿Te imaginas caminar por la vida sin explotar por lo que otros dicen, hacen o dejan de hacer, sin quedarte atrapada en peleas absurdas, rencores inútiles o diálogos mentales que solo te desgastan? Cuando una mujer aprende a no reaccionar, a no enojarse automáticamente, a no tomarse todo como algo personal, empieza a vivir desde un lugar completamente nuevo. Un lugar donde su paz no depende de nadie, donde su energía ya no se desperdicia, donde su fuerza no necesita gritar, solo estar. Porque cuando entiendes esto, y lo entiendes de verdad, dejas de ser marioneta de las provocaciones ajenas y te conviertes en la dueña absoluta de tu mundo interior. Escúchame bien, la calma no es pasividad, la calma es poder. La calma es la decisión consciente de no darle a nadie el control de tus emociones. La calma es una forma silenciosa, elegante y radical de proteger tu dignidad. Y sí, lo sé, nos enseñaron lo contrario, nos dijeron que reaccionar es señal de carácter, que defenderte con furia es necesario, que explotar es normal, pero quiero que empieces a cuestionarlo todo, porque muchas veces lo que llamamos defendernos es simplemente entregar nuestro poder al primero que sabe qué botón apretar. El enojo, mi amor, no se hereda, se aprende, y eso es lo mejor, porque si se aprende, también se puede desaprender. Y hoy vamos a empezar ese proceso juntas. Quiero que lo entiendas con claridad. No te enojas por lo que alguien hace. Te enojas por lo que tú interpretas que eso significa. Y aquí está el punto de inflexión, porque si tu enojo dependiera del otro, estarías condenada a vivir a merced de su carácter, sus heridas, su mal día. Pero como no depende de ellos, sino de ti, eso significa que tú tienes la llave para transformarlo todo. La mayoría de las personas viven reaccionando como si no tuvieran elección. Viven atrapadas en el piloto automático de la rabia, de la queja, del resentimiento. Pero tú no estás aquí para vivir como la mayoría. Tú estás aquí porque estás lista para aprender a responder, no a reaccionar. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia todo. Responder implica presencia, madurez, autocontrol. Reaccionar implica perderte, dejar que tu energía la gobierne el mundo exterior. Quiero que pienses en esto. Alguien te habla con un tono cortante, otro te ignora, te interrumpe, te ataca verbalmente. ¿Qué haces? Puedes responder con rabia, como siempre, o puedes detenerte, respirar y recordarte a ti misma. Yo elijo cómo me siento, yo elijo cómo actúo. No se trata de negar lo que sientes, no se trata de fingir, se trata de que tú lideres tu energía en lugar de regalarla. Porque el enojo es como una chispa, puede apagarse en segundos o incendiarlo todo. ¿Y sabes qué lo alimenta? Los pensamientos que eliges sostener. Esto es injusto, esto no me lo merezco, me lo hizo a propósito. Cada uno de esos pensamientos es leña para el fuego. Y aquí viene la pregunta que te tienes que grabar como un mantra. ¿Voy a dejar que esto arruine mi día o voy a proteger mi paz? Hay personas que viven de provocar, que disfrutan ver cómo pierdes el control, porque eso las hace sentir importantes, superiores, necesarias. Pero cuando tú no reaccionas, les quitas el poder. Es como si lanzaran una piedra al agua y no hubiera ni una sola ola, solo silencio, solo paz. Y ese silencio no es indiferencia, es fuerza, es saber que no todo merece tu energía, no todo merece tu explicación, no todo merece tu reacción. Cuando aprendes esto, cuando lo haces carne, tu vida cambia. Te vuelves más liviana, más enfocada, más feliz. Porque el enojo constante es una cárcel y la llave siempre la tuviste tú. Y eso es solo el comienzo. El enojo, aunque muchas veces se sienta como un impulso incontrolable, en realidad es el resultado de un proceso silencioso que ocurre dentro de ti. No aparece de la nada, pasa por filtros mentales, por interpretaciones,
por creencias que has ido acumulando durante años. Y ese proceso sucede tan rápido que no te das cuenta. Solo sientes el golpe, el corazón acelerado, el calor subiendo al rostro, las palabras a punto de estallar. Pero antes de todo eso, hubo una historia que te contaste. Tal vez fue algo tan simple como un comentario con un tono ambiguo, una mirada que interpretaste como desprecio, un gesto que asumiste como rechazo. Y entonces, sin darte cuenta, llenaste los espacios vacíos con tus propias suposiciones. Me habló así porque no me respeta, me ignoró porque no le importo, me miró así porque me juzga. Ninguna de esas frases viene del otro, vienen de ti. Y de todas las veces en que fuiste herida y no supiste cómo sanar. Ese es el verdadero origen del enojo, la historia que te cuentas a ti misma cuando algo te duele. Y ahí está tu mayor poder, porque si el enojo nace de tus pensamientos, también puedes transformar la raíz. No se trata de justificar a quien te lastima, sino de entender que tú puedes elegir no ser la víctima de tu interpretación. El problema es que nadie nos enseña esto. Desde niñas nos programaron para reaccionar. Aprendimos que si alguien nos grita, tenemos que gritar más fuerte. Que si alguien nos hiere, tenemos que defendernos. Que si alguien nos ignora, tenemos que hacer algo para llamar su atención. Y en ese proceso confundimos reacción con poder, cuando en realidad reaccionar es una forma de entregar el control. Porque si alguien puede pulsar un botón en ti y obtener una respuesta automática, entonces no eres tú quien gobierna tu vida. Es el mundo exterior el que decide cómo te vas a sentir, cómo vas a actuar, qué vas a pensar de ti misma. Por eso, lo primero que necesitas hacer es abrir un espacio entre lo que sucede y lo que decides pensar al respecto. Ese espacio es pequeño, pero suficiente para recuperar el control. Sucede algo, te incomoda, lo sientes, y en lugar de reaccionar, te haces una pregunta. ¿Esto que estoy pensando es cierto? ¿Es una interpretación o un hecho? ¿Estoy viendo con claridad o desde la herida? A veces, solo esa pausa basta para cambiarlo todo. Cuando una mujer empieza a observar sus pensamientos en lugar de identificarse con ellos, deja de estar atrapada. Se convierte en testigo y desde ahí puede elegir. Tal vez sigue sintiendo el dolor, la incomodidad, el fastidio, pero ya no actúa desde el impulso, actúa desde la conciencia. Y no es fácil al principio, porque tus pensamientos están entrenados para defenderte. Tu mente está programada para anticipar peligros, para protegerte de la humillación, del abandono, de la crítica. Por eso reacciona con fuerza. Pero cuando aprendes a observar esa programación, dejas de obedecerla ciegamente. Empiezas a decir, esto no lo pienso yo, lo piensa mi miedo. Esto no lo creo yo, lo cree la parte de mí que aún no sanó. Esta reacción no viene de mi esencia, viene de mi historia. Y en ese instante el enojo pierde fuerza, porque el enojo necesita creencia para sobrevivir. Necesita que tú estés convencida de que lo que piensas es cierto. Pero cuando cuestionas esos pensamientos, se disuelven. Lo que parecía un ataque tal vez era una torpeza. Lo que parecía desprecio tal vez era distracción. Lo que parecía una ofensa, tal vez era simplemente un reflejo del dolor del otro. No significa que ahora vas a permitir faltas de respeto o injusticias. Significa que no vas a convertirte en el espejo de la herida ajena, que no vas a responder desde la misma oscuridad, que vas a elegir con claridad qué merece tu energía y qué no. Y aquí ocurre algo hermoso. Al entrenar tu mente para observar en lugar de reaccionar, recuperas una sensación que muchas mujeres han olvidado, la de estar en paz con una misma. No porque todo sea perfecto afuera, sino porque dentro de ti ya no hay guerra. Es como limpiar una habitación que estuvo llena de ruido, de discusiones internas, de reproches, de pensamientos desordenados. De pronto hay silencio, hay orden, hay espacio para pensar con claridad, para actuar con intención. Ese espacio es tuyo, es tu refugio, es tu hogar emocional y nadie puede entrar ahí sin tu permiso. La próxima vez que sientas el enojo subir por tu pecho, no luches contra él. Obsérvalo, pregúntate qué historia te estás contando, qué creencia se activó,
qué herida se despertó. Y desde ahí, con suavidad pero con firmeza, recuérdate a ti misma: yo no soy esa historia, yo no soy esa herida, yo no soy ese impulso. Yo soy la mujer que observa, la que elige, la que decide quién tiene acceso a su energía. Y esa mujer, mi amor, no reacciona por reflejo, responde desde su centro. Hay una libertad silenciosa y transformadora que pocas personas experimentan en su vida. La libertad de no tomarse nada como algo personal. No es indiferencia, no es frialdad, es una forma de madurez emocional que se alcanza cuando comprendes que las palabras, gestos y actitudes de los demás rara vez tienen que ver contigo. Aunque suene duro, es así. Lo que alguien dice o hace no es un espejo limpio de tu valor, sino un reflejo de lo que ocurre dentro de esa persona. Pero este entendimiento no aparece de la noche a la mañana. De hecho, es común crecer con la idea contraria. Desde pequeñas, muchas aprendimos a buscar significado en todo lo que el otro hace o deja de hacer. Si alguien te hablaba con frialdad, pensabas que algo habías hecho mal. Si no te llamaban, asumías que no les importabas. Si te criticaban, dabas por hecho que tenían razón. Vivir así no solo agota, te despoja de tu esencia. Tomarse las cosas de forma personal es como llevar la herida siempre abierta, como si cualquier roce fuera capaz de hacerte sangrar. Te mantiene en alerta, te vuelve dependiente del juicio ajeno, te coloca en una posición donde tu valor fluctúa según los gestos de los demás. Pero tú no eres un termómetro que reacciona a cada cambio de clima externo. Tú puedes ser el fuego que mantiene su temperatura propia sin importar lo que pase alrededor. Aprender a no tomarte las cosas personalmente es como salir de una prisión invisible. Una en la que pasas cada día tratando de complacer, de no molestar, de ser entendida, validada, aprobada. Es un acto constante de vigilancia emocional, de autodefensa, de agotamiento, y lo más triste es que muchas veces esa prisión no te la pusieron otros. Tú misma la fuiste construyendo ladrillo a ladrillo cada vez que pensaste que el mal humor del otro era tu culpa, que su silencio era tu falla, que su crítica era una verdad absoluta. Pero llega un momento, y ojalá este sea el tuyo, en que te das cuenta de que todo eso es insostenible, que vivir reaccionando a cada gesto, cada palabra, cada ausencia es una tortura lenta. Y entonces te abres a una posibilidad nueva. Y si lo que el otro hace no tiene nada que ver conmigo, piénsalo. Alguien te insulta. ¿Eso dice algo real sobre ti? ¿O dice más sobre lo que esa persona lleva dentro? ¿Qué tipo de emociones, frustraciones o vacíos hacen falta para que alguien intente herirte gratuitamente? Alguien te ignora. ¿Es realmente un juicio sobre tu valor o simplemente el reflejo de una mente ocupada, dispersa o herida? Tomarse algo como personal es, en el fondo, un acto de ego. Es creer que todo gira alrededor de ti. Pero muchas veces el otro ni siquiera está pensando en ti. Está atrapado en sus propios miedos, dolores, inseguridades. Lo que dice, lo que calla, cómo actúa, es el resultado directo de su historia, no de la tuya. Imagínate por un momento que vas caminando por la calle y alguien te tira un balde de agua sucia. ¿Te enfadas con el agua? Number, sabes que no es tuya, no salió de ti. Y sin embargo, cuando alguien lanza palabras llenas de rabia, de juicio o de desprecio, muchas veces las absorbemos como si fueran verdad, como si nos pertenecieran, pero no lo son. No salieron de tu esencia, sino de la suya, y si no te las pones encima, no te ensucian. Aquí es donde todo cambia. Si no lo tomas personal, no te hiere. Si no lo crees, no te limita. Si no lo cargas, no te pesa. El comentario queda en el aire. La actitud no te atraviesa. La crítica no se convierte en una herida. Esto no significa que vas a permitir cualquier trato. Significa que vas a responder desde la conciencia y no desde la herida. Que vas a poner límites, sí, pero sin perder tu centro. Que vas a hablar claro cuando sea necesario, pero sin ceder tu paz. Porque el poder no está en silenciar a los demás.
El poder está en que sus palabras no definan tu estado interior. Eso es fortaleza verdadera. No tomarlo personal es un cambio radical de perspectiva. Es empezar a ver el comportamiento de los demás como lo que es un reflejo de su mundo interno. Algunas personas gritan porque nadie las escuchó cuando lo necesitaban. Otras atacan porque aprendieron que el ataque es defensa. Algunas hieren porque aún no saben cómo pedir amor sin herir. Y aunque nada de eso justifica el daño, sí te permite observarlo desde otro lugar, con distancia, con claridad, incluso con compasión. El día que eliges no tomarte las cosas como algo personal, algo dentro de ti se alinea. Tu autoestima deja de depender de los demás. Tu estabilidad emocional ya no es una marioneta colgando de sus hilos. Y tú por fin puedes respirar sin esa tensión constante en el pecho, porque sabes quién eres. Y nadie puede quitarte eso. Llega un punto en la vida de toda mujer consciente en el que entiende que no puede seguir regalando su energía a cualquier persona, a cualquier situación, a cualquier conversación. Que hay momentos donde el silencio es más sabio que 1000 argumentos y que retirarse no es una señal de derrota, sino un acto de amor propio. Proteger tu energía no es algo que haces desde la soberbia, lo haces desde la claridad, porque reconoces que tu paz tiene un precio y que ya no estás dispuesta a pagarlo con cada mirada que juzga, cada palabra que hiere o cada ambiente que te hace dudar de ti misma. Pero la verdadera protección no empieza afuera. No comienza con cortar relaciones, dejar de contestar mensajes o poner barreras físicas. Comienza adentro. Es una decisión silenciosa, interna, donde tú decides que ya no vas a exponerte emocionalmente a lo que te drena, te confunde o te hace sentir menos. Es mirar a tu alrededor y preguntarte con honestidad, ¿qué personas me suman? ¿Qué espacios me expanden? ¿Qué conversaciones me elevan? Porque la energía no se destruye, se intercambia. Cada vez que te sientas frente a alguien, estás abriendo una puerta invisible. Y lo que entra muchas veces se queda dentro por horas, días, incluso años. Proteger tu energía no significa vivir en una burbuja, ni volverte insensible. Significa que has aprendido a escuchar tu cuerpo, tu intuición, tu paz interior. Que sabes reconocer cuando una interacción empieza a volverse tóxica, que ya no te obligas a quedarte en lugares donde tu alma empieza a apagarse lentamente. Y sobre todo, significa aprender a retirarte a tiempo, sin sentir culpa. Porque sí, el problema muchas veces no es que no sepamos cuándo irnos, lo sabemos, lo sentimos, lo intuimos, pero nos quedamos por miedo a herir, por miedo a que piensen mal, por la necesidad de dar explicaciones que ni siquiera nos deben. Nos enseñaron a poner siempre al otro primero, a justificar nuestras decisiones, a aguantar, a sostener, a complacer. Pero llega el día en que entiendes que tu bienestar no es negociable, que no necesitas una gran excusa para irte de donde ya no te sientes tú. Hay algo profundamente liberador en poder decir, sin levantar la voz ni pedir permiso, no quiero estar aquí. No quiero hablar de esto, no quiero seguir explicándome, no con rabia, no con soberbia, solo con claridad. Y esa claridad viene de dentro, no del exterior, porque no todo merece una reacción, no todo merece una explicación y no todo merece tu presencia. Mira, hay personas que te absorben sin darte nada a cambio. No lo hacen siempre con mala intención. A veces ni siquiera son conscientes de ello. Pero cada vez que estás con ellas, terminas cansada, confundida, drenada. Y no por lo que se dijo o no se dijo, sino por la carga emocional que dejan. Esas personas que hablan desde la queja constante, desde la comparación, desde el juicio, que transforman cualquier conversación en una competencia, un reclamo o una tensión sutil. Protegerte de eso es una forma de respeto hacia ti misma. No se trata de excluir, se trata de elegir. No es arrogancia, es conciencia.
porque así como cuidas lo que comes, deberías cuidar también lo que permites que entre en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y a veces no basta con alejarte físicamente. El verdadero límite no está en la distancia, sino en lo que ya no aceptas dentro de ti. Puedes estar al lado de alguien y sin embargo no permitirle cruzar esa línea invisible que has construido con trabajo interior. Puedes escuchar sin absorber. Puedes ver sin engancharte, puedes estar presente sin permitir que te toquen emocionalmente. Eso es madurez emocional. Poder elegir qué dejas entrar y qué dejas afuera. Y cuando aprendes esto, todo cambia, porque ya no estás a merced de lo externo. Ya no eres una esponja emocional que absorbe todo lo que le rodea. Eres una mujer con un centro firme, con un criterio claro, con una energía tan valiosa que no la entrega por costumbre, por pena ni por obligación. Proteger tu energía no es cerrar el corazón, es cuidarlo, es entender que tu luz necesita espacios donde pueda brillar sin que la apaguen, donde no tengas que justificar cada palabra, cada gesto, cada silencio, donde puedas ser tú sin miedo a ser malinterpretada o corregida constantemente. Y sí, habrá quienes no entiendan tu distancia, quienes se sientan rechazados por tus límites, quienes intenten hacerte sentir culpable por priorizarte. Pero no estás aquí para sostener el mundo de todos, estás aquí para sostenerte a ti y desde ahí ofrecer lo mejor de ti a quienes realmente lo valoran. No viniste a ser el contenedor emocional de nadie. No viniste a quedarte donde no creces. No viniste a perderte en conversaciones que no llevan a nada, en relaciones que no avanzan, en espacios donde tu alma se encoge. Viniste a construirte, a proteger lo que has cultivado, a cuidar esa paz que tanto te ha costado. Y cuando lo entiendes, ya no necesitas gritarlo ni defenderlo. Simplemente te vas, simplemente te alejas, simplemente cierras la puerta, no con rabia, sino con dignidad. Porque cuando una mujer se cuida a ese nivel, el mundo la empieza a tratar diferente, porque ya no está disponible para cualquier cosa, porque su energía por fin tiene dueño, ella misma. Hay una batalla que muchas personas pelean todos los días sin siquiera darse cuenta. Una guerra sorda, constante, agotadora, no es contra otros, es contra el deseo de tener razón. Esa necesidad de demostrar, de explicar, de corregir, de aclarar. Ese impulso casi automático de responder cuando alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo. Como si el mundo fuera a desmoronarse si no corriges una mentira, si no desmontas una acusación, si no haces justicia con palabras. Pero la verdad es que detrás de esa necesidad de tener razón no hay fuerza, hay inseguridad, no hay paz, hay ego, porque cuando estás en calma contigo misma, no necesitas probar nada. Querer tener razón es una trampa del ego. El ego necesita sentirse superior, necesita tener la última palabra, necesita demostrar que es más lógico, más inteligente, más informado. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos enredamos en discusiones no porque haya algo real en juego, sino porque nuestro ego quiere ganar. Y lo peor es que incluso cuando ganas, pierdes. Porque sí, puedes tener la razón, pero al final de esa conversación terminas vacía, agotada, drenada, gritaste más fuerte, argumentaste mejor, convenciste tal vez. ¿Pero a qué precio? La paz no se construye ganando debates, se construye soltando la necesidad de convencer. No necesitas que el otro te dé la razón para estar en paz. No necesitas que te entiendan para sentirte válida. La verdadera seguridad no depende de la validación externa, sino de la coherencia interna. Saber que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados, aunque nadie lo aplauda. A veces cuando una persona no está lista para entender algo, ninguna explicación es suficiente. Puedes hablar durante horas con la mejor intención y aún así la otra persona no escuchará. No porque sea tonta, no porque sea mala, sino porque su conciencia está en otro punto. Porque hay personas que no discuten para entender, sino para reafirmar lo que ya creen. Y entrar en esa dinámica es como echar agua en una vasija rota, nunca se llena. Es ahí donde tienes que elegir. ¿Quieres paz o quieres tener razón? Porque muchas veces no se pueden tener ambas. Y no se trata de rendirse. Se trata de elegir tus batallas con sabiduría, de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio.
de entender que no todas las verdades necesitan ser gritadas y que no toda injusticia merece tu reacción inmediata. Hay momentos en que el silencio tiene más peso que cualquier argumento. Hay verdades que se muestran solas con el tiempo y hay personas que con los años terminan entendiendo lo que tú intentaste explicar durante horas. Dejar ir la necesidad de tener razón no es renunciar a ti, es protegerte. Es darte el permiso de no entrar en todas las discusiones, de no responder a cada provocación, de no abrir la puerta a cada debate. Es reconocer que tu energía no está disponible para convencer a quien no quiere comprender. Y lo más bello es que cuando dejas de pelear por tener razón, tu mente se aligera. Dejas de vivir alerta, a la defensiva. Empiezas a ver las cosas con más distancia, con más compasión. Ya no estás ahí para corregir el mundo. Estás ahí para sostener tu paz, para vivir en coherencia contigo, para responder solo cuando hacerlo tiene sentido, no cuando tu orgullo lo exige. Esto no significa que aceptes todo. Significa que aprendes a discernir, que reconoces cuándo tu voz puede sumar y cuándo solo sería ruido. Porque cuando hablas desde la calma, tus palabras tienen más poder. Cuando eliges tus momentos, tu mensaje llega más claro. Cuando tu intención no es ganar, sino aportar, la energía cambia por completo. Y sobre todo, aprendes a soltar lo que no te corresponde. Porque muchas veces ese deseo de tener razón viene acompañado de la ilusión de querer cambiar al otro. Pero no puedes cambiar a nadie que no quiera transformarse. Y no es tu tarea tampoco. Tu tarea es vivir alineada contigo. Lo demás se acomoda solo. La paz no se encuentra en demostrar, sino en descansar en lo que sabes. No en imponer, sino en elegir el silencio cuando las palabras ya no construyen. Habrá días en que alguien te acuse, te malinterprete, te contradiga con una sonrisa arrogante o con palabras hirientes. Y sentirás el impulso de explicarte, de defenderte, de poner cada cosa en su lugar. Pero si en ese momento recuerdas que tu energía vale más que cualquier debate, habrás ganado sin decir nada. Hay algo que tarde o temprano necesitas aceptar si de verdad quieres vivir en paz. No importa cuánto trabajes en tu interior. Si el entorno que te rodea está contaminado, ese veneno acaba entrando en ti. No porque seas débil, sino porque eres humana. Porque ninguna mujer, por fuerte que sea, puede florecer en tierra que la envenena cada día. Y no se trata de vivir aislada. Se trata de despertar, de mirar con claridad a tu alrededor y preguntarte con absoluta honestidad: ¿quiénes están sumando a mi bienestar y quiénes lo están erosionando lentamente sin que me dé cuenta? A veces el problema no es lo que piensas ni lo que sientes, sino con quién lo compartes. Hay personas que, sin levantar la voz, sin insultar, sin decir nada grave, drenan tu energía con cada gesto. Personas que siempre tienen una queja lista, una crítica disfrazada de broma, un comentario que sutilmente te hace sentir menos. No lo dicen abiertamente, pero lo sientes, en el tono, en la forma, en la mirada, y terminas el día confundida, irritada, agotada, sin entender por qué. Otras veces el desgaste no está en una persona, sino en un espacio. Lugares donde siempre se discute, donde reina el caos, donde no hay respeto por los silencios, por los límites, por las emociones. Lugares donde sientes que para encajar tienes que callarte, disimular, minimizar tu luz. Espacios donde tu calma se vuelve sospechosa, donde tu serenidad incomoda, donde tu crecimiento molesta. Y aquí es donde muchas mujeres se quedan atrapadas, porque nos enseñaron a aguantar, a adaptarnos, a ser comprensivas, a justificar al otro. Es su forma de ser, está pasando por un mal momento, no lo hace con mala intención. Y mientras explicamos a los demás, nos olvidamos de nosotras. Mientras perdonamos, nos desgastamos. Mientras esperamos que cambien, nos vamos desdibujando. Pero llega un punto, y ese punto tiene que ser ahora, en el que entiendes que tu paz es responsabilidad tuya. Y protegerla no es ser egoísta, es ser justa. Porque tú también mereces respirar sin tensión, hablar sin miedo, existir sin defenderte todo el tiempo. Establecer límites no siempre significa alejarse por completo.
A veces es simplemente no responder igual, no entrar en la dinámica que te atrapa, no sostener lo que ya no te corresponde. Es aprender a decir: hoy no quiero hablar de eso, este comentario no lo acepto, prefiero retirarme antes que perderme. Y sí, al principio incomoda, especialmente si llevas años sosteniendo vínculos donde siempre eras la disponible, la comprensiva, la que escuchaba, la que calmaba, pero no puedes sanar en el mismo lugar donde te rompiste. Y muchas veces ese lugar no es un espacio físico, sino un patrón emocional, una costumbre de poner al otro por encima de ti. Proteger tu entorno también implica revisar lo que consumes, lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, incluso lo que sigues en redes sociales. Hay cuentas que te inspiran, te despiertan, te recuerdan tu valor, y hay otras que solo alimentan la comparación, la ansiedad, la sensación de no ser suficiente. No subestimes el poder de una imagen, de una frase, de un mensaje constante. Todo lo que entra por tus sentidos afecta tu energía. No puedes construir una vida en calma si todos los días alimentas tu mente con caos. Tampoco puedes evolucionar si sigues rodeándote de personas que solo validan la versión de ti que ya no quieres ser. Aquellos que se burlan de tu proceso, que te desaniman con sus miedos disfrazados de consejos, que proyectan sus propias limitaciones sobre tu camino. Escúchame con atención. No necesitas convencer a nadie de tu transformación. No estás aquí para explicar tu despertar. Estás aquí para vivirlo. Y para vivirlo vas a tener que elegir. No puedes florecer en todos los terrenos. Algunos vas a tener que dejarlos atrás. No con odio, no con reproche, con amor, con gratitud, con la conciencia de que ya no vibran con tu nueva frecuencia. Y eso también es parte del proceso. Dejar ir sin resentimiento, solo con claridad. Porque la mujer que protege su entorno no lo hace desde el rechazo, sino desde el respeto. Respeto por su tiempo, por su energía, por su camino. Ya no se expone a la toxicidad emocional disfrazada de familia. Ya no tolera conversaciones que terminan en juicio. Ya no insiste en quedarse donde solo hay ruido. Entiende que su calma es sagrada y que no va a arriesgarla por quedar bien con nadie. Así que si hay alguien que siempre te lleva al límite, si hay un espacio que siempre te deja emocionalmente vacía, si hay dinámicas que te sacan de tu centro una y otra vez, es momento de tomar decisiones. Tal vez no drásticas, pero sí honestas. Tal vez no definitivas, pero sí necesarias. Cuidar tu entorno no es un lujo, es una urgencia. Porque de nada sirve meditar por la mañana si por la tarde estás envuelta en un mar de gritos, de tensiones, de críticas. De nada sirve leer libros de desarrollo personal si tus conversaciones siguen plagadas de negatividad, de drama, de victimismo. Tu entorno es un espejo de tu amor propio. Lo que permites, lo que eliges, lo que sostienes, habla de ti. Y la buena noticia es que puedes rediseñarlo. Puedes empezar a elegir con más conciencia. Puedes decidir a quién abres tu puerta y a quién simplemente dejas afuera con respeto y distancia. Porque el mundo no siempre va a estar en calma, pero tú puedes decidir en qué mundo quieres habitar. Hay un momento muy sutil, casi invisible, que se esconde entre lo que sucede afuera y lo que sucede dentro de ti. Un instante pequeño pero determinante. Es el espacio entre el estímulo y la reacción, entre lo que alguien dice y lo que tú decides hacer con eso. Ese momento es tan breve que la mayoría de las personas ni siquiera lo nota. Reaccionan al instante, contestan, se defienden, atacan, justifican, como si no tuvieran elección. Como si sus emociones fueran una respuesta automática al mundo, pero no lo son. Ese instante entre lo que ocurre y tu respuesta es en realidad la puerta a tu libertad. Y solo cuando aprendes a habitarlo, empiezas a tener el control real sobre tu energía. Observar sin reaccionar es un arte, es una práctica, y al principio se siente incómoda, porque el cuerpo quiere responder, la mente exige decir algo, las emociones hierven y buscan una salida inmediata.
Pero cuando decides no seguir ese impulso, cuando te das el permiso de respirar antes de actuar, algo cambia. No se trata de reprimir, se trata de posponer, de darle un respiro al sistema nervioso, de evitar que tu respuesta sea un reflejo inconsciente. Cuando aprendes a hacer esa pausa, te das cuenta de cuántas veces en el pasado hablaste de más. Discutiste por orgullo, te explicaste sin necesidad, entraste en batallas que no requerían tu presencia. La pausa, aunque parezca pasividad, es una herramienta de poder. Es lo que te permite ver con claridad, porque reaccionar es actuar desde la emoción, pero responder es actuar desde la conciencia. Y aquí viene algo que nadie nos enseña. Puedes sentirlo todo sin hacer nada. Puedes sentir el enojo, la frustración, la incomodidad, sin convertirlo en una acción, porque tú no eres esa emoción, tú eres quien la observa. La mente reacciona porque quiere protegerte. Interpreta que el silencio es debilidad, que la pausa es rendición. Pero en realidad, el verdadero autocontrol no es frialdad, es madurez, es fuerza emocional contenida, es darte el permiso de mirar la escena completa antes de intervenir. Porque muchas veces no es lo que dijeron, es cómo lo interpretaste, no es el tono, es el momento, no es el gesto, es la historia que cargabas cuando ese gesto te tocó. Observar sin reaccionar es como dar un paso atrás antes de lanzar la flecha. No te alejas para evitar la batalla, te alejas para elegir con precisión si vale la pena siquiera disparar. Y este ejercicio se entrena, no se logra de la noche a la mañana. Al principio tal vez solo logres unos segundos de pausa, luego unos minutos. Luego notarás que ya no respondes automáticamente, que puedes contenerte sin esfuerzo, que cada vez te cuesta menos sostenerte desde la calma. Y eso, mi amor, no es debilidad, es dominio. El mundo está lleno de personas que reaccionan por reflejo, que viven a flor de piel, activadas todo el tiempo, estallando ante el más mínimo roce, pero la mujer que aprende a observar, que desarrolla esa mirada interna capaz de ver sin implicarse, comienza a experimentar algo que muy pocas personas logran: la paz en medio del caos. Y no, esto no significa que vas a quedarte callada siempre, ni que vas a aceptar todo lo que pase sin actuar. Significa que vas a elegir tus respuestas con conciencia, no desde el impulso, que vas a darte el tiempo de decidir cuándo hablar, cómo hablar, si vale la pena hablar. Es como si aprendieras a usar tu energía con inteligencia. Porque cuando gastas tu fuerza en reacciones automáticas, la estás malgastando. Pero cuando aprendes a contenerla, a enfocarla, a dirigirla, entonces se vuelve poderosa. Y aquí hay algo aún más profundo. Cuando desarrollas esa capacidad de observar sin reaccionar, empiezas a ver más allá de las palabras. Te vuelves más intuitiva, detectas intenciones, lees emociones escondidas, comprendes lo que el otro aún no sabe decir. Porque ya no estás atrapada en tu respuesta, ahora puedes mirar con amplitud, puedes ver desde fuera, puedes comprender sin implicarte. Observar no es distanciarse del mundo, es entrar en él desde otro lugar, con presencia, con solidez, con raíz. Y en esa raíz empiezas a descubrir tu verdadero poder. No depender del clima emocional de los demás, no absorber cada palabra que te lanzan, no moverte al ritmo de lo que ocurre afuera. Ahora eres tú quien marca el tempo. Piensa en esto. Alguien te dice algo provocador. Antes habrías respondido con rabia, con orgullo, con dolor. Ahora lo escuchas, lo respiras. Y mientras respiras, entiendes: esto no es mío, esto no merece una reacción, esto puedo dejarlo pasar. Y no se trata de dejarlo pasar desde la resignación, sino desde la certeza de que no todo merece una respuesta. Que muchas veces la mayor demostración de fuerza es no caer en la provocación, porque responder sería fácil. Lo difícil es elegir tu paz. Y cuando lo logras, algo cambia no solo en ti, sino también en el otro. Porque cuando no reaccionas, desarmas. Porque tu silencio incomoda más que 1000 palabras. Porque tu calma revela más que cualquier grito. Y ahí, en ese instante, te das cuenta de que la verdadera fortaleza no es la que grita más alto, sino la que no necesita levantar la voz para sostener su lugar.
Hay algo que se suele subestimar y sin embargo marca profundamente la calidad de nuestras relaciones, nuestros vínculos y sobre todo nuestro estado emocional, la forma en que usamos las palabras. No se trata solo de lo que dices, sino desde dónde lo dices. Porque cada vez que abres la boca, estás lanzando energía, estás construyendo puentes o levantando muros, estás sembrando calma o activando tormentas. Y lo más delicado es que muchas veces no somos conscientes de ello. Creemos que hablar es simplemente expresar lo que pensamos, pero no. Hablar es crear realidad. Una palabra puede encender una discusión. Una frase puede cerrar una herida. Un tono puede cambiar el destino de una conversación. Y si no estás presente en el momento en que hablas, si no estás conectada con lo que estás transmitiendo, es muy probable que termines generando un daño invisible, incluso sin quererlo. Hay palabras que se quedan años dentro de alguien, palabras que no se olvidan, palabras que cuando se dijeron parecían nada, pero que tocaron un lugar tan profundo que se volvieron memorables, a veces para bien, a veces como cicatriz. Por eso, una de las formas más puras de madurez emocional es desarrollar conciencia sobre lo que dices, sobre cómo lo dices y sobre cuándo decides no decir nada. Porque el silencio también habla y a veces dice mucho más que cualquier argumento. El silencio puede ser ternura, respeto, sabiduría, pero también puede ser control, castigo o frialdad. Lo importante no es hablar o callar. Lo importante es desde qué intención lo haces. En medio de una discusión, por ejemplo, la palabra más poderosa que puedes usar no siempre es la que mejor argumento tiene, sino la que más calma transmite. Cuando el otro eleva el tono, tu tono puede ser la diferencia entre la guerra o la tregua. No porque cedas, sino porque eliges el terreno donde se va a dar la conversación. Y cuando tú decides ese terreno, cuando lo llenas de serenidad, de pausa, de claridad, desarmas todo lo que venía cargado de impulso, de rabia, de descontrol. Es un acto de presencia, de dominio, de templanza y al mismo tiempo saber callar cuando estás a punto de explotar es uno de los gestos más finos de autocuidado. No porque reprimas, sino porque reconoces que hablar desde la herida solo va a profundizar el daño. Que decir algo en el momento de más tensión probablemente no sea una descarga, sino una herida para ambos. Hay cosas que merecen ser dichas, sí, pero no cualquier día, de cualquier forma, en cualquier tono. Una palabra mal colocada puede destruir semanas de trabajo interno. Una frase lanzada por impulso puede instalarse en la mente del otro durante años. Hablar es un acto sagrado, porque lo que sale de tu boca no vuelve y porque antes de salir de ti pasa por tu cuerpo, por tu mente, por tu historia. Así que cada palabra que pronuncias también te transforma a ti y muchas veces te desgasta. Por eso, usar las palabras con responsabilidad es también proteger tu energía. No todo merece tu respuesta, no todo necesita ser aclarado, no todos los comentarios requieren que expliques, justifiques o defiendas tu punto de vista. A veces, el verdadero poder está en no participar de ciertas conversaciones, en guardar silencio cuando ya entendiste que lo que digas no va a ser escuchado, sino usado como arma, en retirarte emocionalmente de una escena antes de que se vuelva un campo de batalla, en elegir la dignidad del silencio antes que el desgaste de la palabra. Y no se trata de huir, se trata de elegir. Porque hablar no siempre te libera, a veces te ata más, a veces te obliga a seguir justificando algo que ya tendrías que haber soltado, a veces te enreda en la energía de alguien que no quiere comprenderte sino ganarte. Y tú no estás aquí para ganar batallas verbales, estás aquí para crecer, para sanar, para elevar tu frecuencia, para cuidar la calidad de lo que construyes con los demás, pero también contigo misma. Por eso empieza a observarte, no con juicio, sino con honestidad. ¿Desde dónde hablas? ¿Qué intención hay detrás de tus frases? ¿Te escuchas con atención cuando te comunicas o solo reaccionas? ¿Qué pasaría si antes de cada conversación difícil respiraras profundamente y te preguntaras
¿Esto que voy a decir va a construir o va a romper? No te imaginas cuánto dolor innecesario evitaríamos si usáramos las palabras como herramientas de claridad y no como armas de defensa. Si habláramos menos desde el orgullo y más desde el centro. Si entendiéramos que lo más poderoso que podemos hacer con nuestra voz es usarla con conciencia. Y cuando logras eso, cuando eliges tus palabras con cuidado y tus silencios con sabiduría, ocurre algo maravilloso. Tu presencia empieza a tener otro peso. Ya no eres la que habla por impulso, ya no eres la que se enreda. Eres la que sabe cuándo hablar, cuándo callar y sobre todo, cómo hacerlo sin perderse a sí misma. Porque una mujer que se escucha antes de hablar, que siente antes de reaccionar y que elige antes de imponerse, es una mujer que ya no se comunica desde la necesidad de controlar, sino desde la paz que eligió habitar. Hay una forma de vivir que muchas mujeres han normalizado sin siquiera notarlo. Una forma de estar en el mundo con los hombros ligeramente tensos, con la mirada siempre alerta, con la mente preparada para defenderse antes incluso de que haya un ataque real. Es como caminar por la vida con un escudo invisible, una coraza emocional que dice, por si acaso, por si me juzgan, por si me fallan, por si me hieren otra vez. Esa postura defensiva no siempre se nota desde fuera. De hecho, suele disfrazarse de ironía, de dureza, de independencia forzada. Pero adentro hay un cansancio profundo, porque sostener esa guardia alta día tras día drena el cuerpo, drena la energía, drena la alegría de vivir. Y lo peor es que muchas veces ese escudo no te está protegiendo de nadie en el presente. Está reaccionando al pasado, a lo que viviste, a lo que no pudiste decir, a lo que te dolió tanto que decidiste, consciente o inconscientemente, que jamás volverías a permitirlo. Pero ese jamás es una trampa, porque lo que en su momento fue defensa, con el tiempo se convierte en prisión. Cuando vives a la defensiva, no solo te proteges del dolor, también te cierras al amor. No solo evitas el conflicto, también evitas la intimidad, porque no se puede construir confianza real desde el miedo. No puedes relajarte si estás esperando ser atacada en cualquier momento. No puedes escuchar con apertura si ya estás formulando tu respuesta por si te malinterpretan. Y entonces, sin querer, te vuelves dura, reactiva, cerrada. No porque seas así por naturaleza, sino porque te acostumbraste a sobrevivir de esa forma. Pero sobrevivir no es vivir. Y en algún momento, si de verdad quieres evolucionar, tendrás que soltar esa armadura. Tendrás que dejar de usar la inteligencia como defensa, el sarcasmo como barrera, la hipervigilancia como excusa para no confiar en nadie. No porque el mundo sea perfecto, sino porque ya no quieres cargar con tanto peso encima. Porque vivir así cansa, no te permite fluir, no te deja respirar profundo y cada conversación se vuelve un campo de posibles amenazas, cada vínculo una posible decepción, cada silencio una señal de alerta. Lo que no se dice es interpretado como juicio, lo que no se explica como rechazo, lo que se posterga como traición y todo eso, aunque esté solo en tu mente, lo sientes como real. Y aquí es donde necesitas hacer una pausa, detener esa reacción automática y preguntarte con honestidad, ¿qué me hizo creer que debía estar siempre en guardia? ¿Qué parte de mí aún cree que tiene que prepararse para ser herida? ¿Qué historia sigo defendiendo incluso cuando ya no estoy en peligro? Porque mi amor, una cosa es haber sido herida y otra muy distinta es vivir como si aún lo fueras. El camino de regreso a ti empieza con una decisión, bajar el escudo, aunque sea un poco, aunque sea con quienes ya han demostrado que están contigo, aunque sea contigo misma. Y no significa que vas a volverte vulnerable con cualquiera. No se trata de entregarte sin filtro, de confiar ciegamente, de olvidar lo que aprendiste. Se trata de elegir conscientemente cuándo abrirte y con quién. No desde el miedo, sino desde la madurez. Desde la certeza de que ahora tú sabes cuidarte,
que ya no necesitas reaccionar automáticamente, que puedes protegerte sin aislarte, que puedes decir lo que sientes sin anticipar que va a ser usado en tu contra. Porque cuando empiezas a vivir desde esa seguridad interna, la vida cambia. Ya no sientes que todo es personal, ya no necesitas tener el control de cada detalle. Ya no estás esperando constantemente la decepción. Puedes escuchar sin interrumpir. Puedes mirar a alguien sin buscar en su rostro una amenaza. Puedes relajarte simplemente porque ya no estás librando una guerra que terminó hace tiempo. Y ahí, en ese punto, descubres algo maravilloso. Que lo que parecía fortaleza era, en realidad, una protección construida sobre el dolor. Y que la verdadera fortaleza no está en no necesitar a nadie ni en aparentar que nada te afecta, sino en permitirte vivir sin miedo a ser tú, sin tener que explicar tanto, sin justificar cada emoción, sin defender cada decisión. Estar a la defensiva te da la sensación de control, pero es una ilusión, porque en realidad lo único que haces es encerrarte en ti misma. Y tú no viniste a esta vida para encerrarte, viniste a expresarte, a compartir, a conectar. Por eso empieza a observar tus respuestas. ¿Te estás defendiendo o te estás expresando? ¿Estás escuchando o estás esperando tu turno para hablar? ¿Estás reaccionando al presente o al pasado? Y cuando descubras que puedes responder con calma, que puedes decir lo que piensas sin necesidad de protegerte, que puedes estar en desacuerdo sin sentir que estás en peligro, entonces sabrás que has sanado algo profundo. Porque una mujer que ya no vive a la defensiva no es una mujer ingenua, es una mujer libre, libre para sentir sin miedo, libre para hablar sin culpa, libre para amar sin condiciones. Llega un momento en la vida de toda mujer en el que debe enfrentar una verdad silenciosa, pero inevitable. No todo lo que ha formado parte de tu historia merece seguir siendo parte de tu futuro. Hay relaciones que fueron necesarias en su momento, que te enseñaron, que te formaron, que incluso te sostuvieron, pero que hoy ya no tienen lugar en la mujer en la que te estás convirtiendo. Cerrar ciclos no siempre duele por lo que se pierde, a veces duele por lo que se revela, porque cerrar un vínculo que ya no te nutre implica aceptar sin excusas que estuviste aferrada más tiempo del necesario, que aguantaste más de lo que debiste, que te quedaste esperando señales que no iban a llegar, que sostuviste una historia que ya se había terminado, pero que tú aún no te atrevías a soltar. Y no se trata de cortar de golpe, ni de odiar, ni de romper sin mirar atrás. Cerrar un ciclo desde la herida solo lo transforma en otro trauma. Pero cerrarlo desde la claridad, eso, mi amor, es madurez, es respeto, es cuidado propio. Porque a veces amar bien a alguien es retirarte, es dejar de insistir, es soltar la necesidad de que entienda, de que cambie, de que te valore como mereces. Y aunque esa retirada no siempre sea dramática, a veces no tiene gritos ni finales cinematográficos, marca un antes y un después en tu vida emocional. La verdadera despedida no ocurre cuando el otro se va, ocurre cuando tú dejas de esperar algo más. Cuando dejas de revisar el teléfono, cuando ya no planificas conversaciones imaginarias, cuando te sorprendes pensando en ti, en tus planes, en tu paz, y no en lo que él hará o dirá. Y no necesitas que el otro reconozca lo que hiciste por él, ni lo que aguantaste, ni lo que te dolió, porque no cierras el ciclo para que él entienda, lo cierras para volver a ti, para recuperar tu energía, para dejar de girar emocionalmente alrededor de algo que ya no tiene raíz. Cerrar un ciclo no siempre es romper una relación, a veces es cambiar la forma en que estás en ella, es soltar la expectativa, dejar de salvar, dejar de explicar, dejar de forzar intimidades donde solo hay distancia. Es mirar al otro y decirte en silencio, ya no voy a luchar por algo que solo me estira hacia atrás. Porque sí, hay vínculos que no son enemigos, pero tampoco aliados. Relaciones que no te hieren directamente, pero que tampoco te suman. Conexiones que te hacen dudar más de lo que te confirman, que te exigen que te achiques para que ellos no se sientan incómodos con tu crecimiento. Y eso también es una forma de pérdida, solo que más lenta, más sutil, más peligrosa. Cerrar ciclos es, sobre todo, un acto de honestidad contigo misma. Es decirte la verdad, aunque te incomode.
Ya no quiero seguir siendo esta versión mía cuando estoy con esta persona, porque no todo se trata de que te quieran. También se trata de cómo te sientes tú cuando estás ahí. ¿Te expandes o te encoges? ¿Respiras profundo o caminas con cuidado? ¿Eres tú o una versión moderada de ti? Y no estás aquí para ser menos por nadie, ni para esperar eternamente que alguien se convierta en lo que tú ya fuiste desde el primer día, ni para invertir tu energía en parches emocionales. Estás aquí para amar con conciencia, para vincularte con verdad, para elegir personas que sumen a tu vida, no que la desgasten. Pero soltar no siempre es fácil, lo sé, porque hay promesas no cumplidas, hay memorias, hay momentos que sí fueron bellos, hay parte de ti que aún quiere creer que puede cambiar. Y en esa esperanza, muchas veces, te olvidas de lo más importante. El cambio que necesitas no está en el otro, está en tu decisión de seguir avanzando. Nadie va a darte permiso para irte, nadie va a cerrar por ti una historia que tú has sostenido. Ese acto es tuyo, personal, íntimo, a veces invisible, pero profundamente transformador. Y no necesitas que sea perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas esa claridad interna que te dice, ya es suficiente. Porque cuando llegas a ese punto, aunque duela, hay paz. Y esa paz es tu señal de que elegiste bien. Cerrar un ciclo no es abandonar, es honrar lo vivido sin seguir atada a lo que ya no tiene vida. Es agradecer lo que fue sin obligarte a quedarte por lo que podría haber sido. Es mirar hacia adelante sin odio, pero con determinación. Es reconocerte tan valiosa que sabes cuándo algo deja de estar a tu altura emocional. Y en ese acto recuperas algo que no tiene precio, tu dignidad emocional. No necesitas gritarlo, no necesitas demostrarlo, simplemente lo haces. Cierras la puerta, no con resentimiento, sino con amor. Amor por ti, amor por lo que mereces, amor por la nueva versión de ti que está lista para florecer, sin cadenas emocionales que la retengan.